En la parte final del libro de Charpentier, para leer el Antiguo Testamento, nos encontramos dos apartados muy importantes. El primero, el de los Apocalipsis, y el último sobre los Salmos. Y comienza el apartado de los Apocalipsis poniéndonos como en un contexto de nuestra vida cotidiana, y nos dice que a lo largo de toda nuestra vida nos vemos enfrentados con acontecimientos felices y dolorosos. Estos acontecimientos intentamos dominarlos y cambiarlos para que sean dichosos y encontrarles un sentido, pero nos cambiamos a nosotros mismos cuando comprendemos que vamos por mal camino. Y es justamente lo que hacían los profetas, dice el autor. Interpretaban los acontecimientos y leían en ellos una palabra de Dios, invitaban a convertirse y a cambiar. Pero a veces sucede que el mal es tan grande y la situación es desesperante y parece que no hay solución. Pues no queda más que esperar que los días sean mejores. Y si alguien pudiera decirnos cómo acabar aquello, podría ofrecernos una luz y una esperanza que nos den el coraje de seguir resistiendo los momentos difíciles y los golpes. Y los apocalipsis pues son precisamente eso, nacen generalmente en momentos de crisis, y los autores dan un juicio pesimista sobre el mundo, totalmente bajo el dominio del príncipe de este mundo, o sea, del demonio. Y para volver la esperanza, pues anuncian que al final vendrá Dios y creará algo nuevo. En el lenguaje corriente, pues se ha tomado diferentes formas de interpretar lo que son los apocalipsis, y muchas de ellas de forma errónea, como por ejemplo se da en los grupos pentecostales y otros grupos pequeños religiosos, donde se presentan los apocalipsis como una catástrofe, como algo que destruye, como algo que no trae esperanza, cuando es precisamente lo contrario. Justamente los apocalipsis son una luz y una esperanza en el futuro. Y pues el autor nos presenta algunos rasgos que los apocalipsis contienen. Nos dice que el autor utiliza un seudónimo que atribuye su libro a uno de los personajes del pasado. Con esto consigue dos cosas: aquel santo está cerca de Dios y puede por tanto revelar sus secretos. Es además un hombre del pasado y puede entonces anunciar el porvenir. Como se mencionaba antes, nacen en momentos de crisis y son pesimistas sobre el mundo, destinado a la perdición por estar completamente bajo el dominio del demonio. Pero son optimistas sobre el fin, o sea, es decir, creen y sostienen que Dios va a crear un mundo nuevo. Su visión de la historia es más bien determinista. Todo está previsto de antemano, inscrito en los libros celestiales. Invitan a una fe total en Dios, pero con ello corren el peligro de que el hombre se evada de su compromiso. No hay que hacer más que esperar a que Dios actúe. Quieren, sobre todo, mantener la esperanza. El autor del Apocalipsis es como nosotros, pues no conoce el porvenir, pero está seguro de una cosa: Dios es fiel. Y pues nos dice el autor Charpentier que en la Biblia no existen más que dos Apocalipsis, que es Daniel y el Apocalipsis de Juan. Y pues hay otros textos también que
de los profetas, que también tienen un cierto grado apocalíptico, si se puede decir así, tales como son Isaías, los capítulos del 24 al 27, del el 34 y 35, y de Zacarías, los capítulos del 1 al 8. Pero en el Antiguo Testamento, pues el libro que más tiene este rasgo es el libro de Daniel. Este libro está muy ligado a la epopeya macabea. Su autor se escribe hacia el 164, clasificado entre los escritos o entre los profetas, entre los escritos Biblia judía, traducción ecuménica, o entre los profetas, Biblia griega, Biblia de Jerusalén. Este libro utiliza dos géneros literarios distintos: historias piadosas y apocalipsis. Y pues hay una serie de divisiones que presenta este libro de Daniel, especialmente el capítulo que más fuerte tiene sus características apocalípticas es el capítulo número 7. También se encuentran historias piadosas o humor negro, y bueno, hay tantas divisiones que pone aquí el autor sobre el libro de Daniel. Y luego presenta como en forma de resumen también unos aspectos de lo que es el Apocalipsis, otros aspectos, ¿no? Como una teología de imágenes, le llama. Y él dice que los Apocalipsis usan un sistema de imágenes que hay que descifrar, y presenta algunas que son las principales. Por ejemplo, los colores: el blanco, que significa victoria o pureza; el rojo, que significa asesinato, violencia, sangre de los mártires; el negro, que significa muerte e impiedad. También son importantes las cifras. Encontramos el número 7, que es una cifra perfecta y que significa la plenitud; el 6, que es imperfección. Encontramos también el número 12, que es las 12 tribus de Israel. Encontramos el número 4, que representa el mundo, es decir, los 4 puntos cardinales. Y también tiene el 1000, que es cantidad que no se puede contar. Y pues hay otros aspectos, otras imágenes, formas que representan alguna cosa, como por ejemplo el cuerno, que significa poder; el cinturón de oro, poder real; carneros, los malos; y las ovejas, que representan el pueblo. Bueno, en resumen, respecto al libro de los libros apocalípticos, pues se puede decir que creo que es como no aquello que de ordinario pensamos, ¿no? Algo catastrófico, algo que da miedo, como normalmente nos suele suceder, sino más bien, como dice el autor, es un mensaje de luz y de esperanza. Y finalmente, el último capítulo que Charpentier nos presenta en su libro para leer el Antiguo Testamento, pues nos encontramos con los Salmos. Y pues él dice aquí que comenzaba el libro diciendo que era un viaje, ¿no? Que emprendía un viaje. Aquí dice: acabamos nuestro viaje de vacaciones a través del Antiguo Testamento con el libro de los Salmos. Y pues el autor nos dice que los salmos son esencialmente oración, que son una respuesta del hombre a Dios, que lo interpela en cada una de las situaciones de su existencia. Pues el libro de los Salmos está dividido sobre todo en muchos géneros literarios, ¿no? Y bueno, dice aquí que
todos nuestros gritos humanos, el canto de admiración ante la naturaleza o el amor humano, la angustia ante el sufrimiento y la muerte, la explotación de la sociedad, la rebeldía ante lo absurdo del mundo o el silencio de Dios incluso. Todos estos son gritos del hombre, o sea, son nuestros gritos que los encontramos justamente en los salmos y que son ofrecidos a nuestros labios como palabra de Dios. Y pues ellos nos enseñan de este modo que incluso en lo más negro de nuestra rebeldía, Dios está presente y grita con nosotros por medio de nosotros, que tanto la alabanza como la blasfemia pueden ser plegarias si son verdaderas y expresan lo que vivimos. Es por esto que encontramos en los salmos diferentes manifestaciones de sentimientos, ¿no? Puede ser de odio, a veces que se pide que se le pide a Dios que nos ayude contra el enemigo, cuestiones así, cuestiones de enojo y otras situaciones, ¿verdad? Que expresan, el hombre que expresa sus sentimientos y que al final esto termina convirtiéndose en una oración. Y pues ya lo decía, ¿no? Los gritos humanos. Encontramos también en la Biblia, en los Salmos sobre todo, dos tipos de lenguaje más específicos. Uno es el lenguaje de la información y otro es el lenguaje de la relación. Para esto pues utiliza el autor un ejemplo más o menos parecido a lo que estoy pensando. Por ejemplo, un niño que le dice a su mamá tengo sed, y la mamá pues en primer lugar está recibiendo una información, por lo que puede decirle al niño levántate y toma agua, pero el niño no se levanta, no va, no toma agua. Entonces la mamá se preocupa y le lleva el agua o busca una forma de que el niño tome el agua. Entonces en ese sentido pues se da el lenguaje de relación, que es donde precisamente ella saca aquel instinto materno, o sea, hay algo más profundo que la vincula a ella y al hijo. Entonces es como una forma, ¿no? Primero una información que se recibe y después pues esa información se junta a una relación. Eso dependerá a quién yo le dé una información, pues según la relación que haya, pues esa será la reacción que se tendrá de acuerdo a la información que se recibe. Luego pues nos dice el autor que en los salmos es, pues, y de toda la Biblia, un lenguaje de una época. Las imágenes poéticas cambian con la civilización. Por ejemplo, la Biblia se expresa en la cultura de su tiempo, que no es ni mucho menos la nuestra, que la encontramos a veces y en la que encontramos a veces una dificultad real. Bien, y luego también el autor habla un poco sobre la numeración de los salmos. La Biblia griega, seguida por la versión latina, y la liturgia católica no siempre tienen la misma numeración que la Biblia hebrea, que sigue la mayor parte de las Biblias. Y bueno, luego habla un poco también de los géneros literarios. Y bueno, vamos a ver un poquito los géneros literarios. Pues en primer lugar se encuentran los signos, las súplicas y las acciones de gracias. En los signos pues están los cánticos de Sión, como el Salmo 46, 48, entre otros.
los salmos del reinado de Dios, el Salmo 47, el Salmo 23 y otros. También en las súplicas están las súplicas colectivas y las súplicas individuales. También hay salmos de acción de gracias, por ejemplo el Salmo 18, el Salmo 21, el Salmo 30 y otros salmos. Pues también el autor presenta otras formas en que se pueden clasificar los salmos. Por cuestión de tiempo pues no podría decirlo, y pues para terminar el autor también nos habla de la oración con los salmos. Solamente terminaré mencionando algunos temas de la oración que él propone en los salmos. Y por ejemplo está la oración de alabanza al Dios Salvador y Creador, está la oración de alabanza al Dios cercano, oración de esperanza, está la oración de petición y de acción de gracias, oración para vivir, oración, o él presenta como salmos de su vida o de peregrinación. Y bueno, en fin, ¿verdad? También presenta aquí otros aspectos, más que todo como sugerencias, como rezar juntos con un salmo. También habla de las imágenes y del vínculo que todo esto tiene con todo el resto de las escrituras, la relación de los salmos con el resto de las escrituras. Bien, eso es parte de lo que el autor pues presenta tanto en el tema de los Apocalipsis y en el tema de los salmos.